Bienvenidas y bienvenidos al podcast Control Alt Management, el podcast del Departamento de Administración de la Universidad de Santiago de Chile, donde reiniciamos la forma de pensar y hacer los negocios. Las Naciones Unidas plantean una hoja de ruta global para avanzar hacia el desarrollo sostenible, mediante 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los ODS, que buscan abordar algunos de los principales desafíos económicos, sociales y ambientales de nuestros tiempos. Entre ellos, el desafío sostenible número 5 reconoce que la igualdad de género no solo es un derecho fundamental, sino también una condición necesaria para construir sociedades más justas, inclusivas y capaces de generar oportunidades para todas las personas. ¿Pero qué significa realmente esto? ¿Qué significa avanzar hacia la igualdad de género? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Chile en esta materia? ¿Qué aprendizajes nos dejan las políticas públicas impulsadas durante los últimos años? Para conversar de todos estos temas, hoy nos acompaña Marcela Gutiérrez, que es antropóloga social, especialista en transversalización de la perspectiva de género del Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, docente de la Facultad de Administración y Economía de la USACH y experta en educación no sexista, derechos digitales y transformación cultural. Marcela, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Oye, Marcela, partamos al tiro nomás. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante la igualdad de género? Bueno, la igualdad de género es un derecho, ¿no?, de las mujeres. Tenemos múltiples mediciones desde el Estado, y Chile en general tiene muchos indicadores de género y datos y producción estadística sobre el tema. Tenemos todavía algunas brechas persistentes en la sociedad chilena. Si uno mira los datos de la encuesta del uso del tiempo, por ejemplo, en cuidados, las mujeres seguimos teniendo más carga de cuidados en temas de violencia de género, ya sea en espacios laborales, ya sea en el mundo digital. Hemos visto algunos casos bien impresionantes a nivel mundial, ¿no? El caso Pelicot, por ejemplo, o incluso en nuestra misma contingencia nacional. Por lo tanto, tenemos todavía muchos desafíos ahí y tenemos que garantizar que todas las personas participen en la sociedad, ¿ya? Y por eso que la igualdad de género es importante. Están los ODS, están múltiples convenciones internacionales y Chile tiene una larga trayectoria en esto. Tenemos al menos 30 años de institucionalidad de género y por lo tanto somos un referente latinoamericano en el tema. Marcela, ¿y por qué esto se considera clave? ¿Por qué es un ODS? Bueno, esto lamentablemente, digamos, es estructural a nivel global. O sea, tenemos en todos los continentes, digamos, desigualdades de género y unas bien similares. Ya tenemos el tema de la empleabilidad femenina todavía en empleos más bien informales. Tenemos la brecha salarial también ahí. Tenemos todavía diferencias en personas que tienen el mismo cargo, el mismo trabajo con distintas remuneraciones, por ejemplo. Y bueno, otras cosas como mencionaba ya, la violencia de género, discriminaciones también laborales, que tenemos que hacernos cargo. Las democracias también se fortalecen cuando se fortalecen los derechos de las mujeres y de las diversidades, y por lo tanto hay que trabajar en conjunto para eso. ¿Por qué se fortalecen las sociedades cuando hay más igualdad de género? Bueno, aquí podemos hablar desde lo más político, quizás la ciudadanía, ¿no? Cómo se ejerce la ciudadanía y quiénes son ciudadanos y ciudadanas con todos sus derechos. Y sin duda desde el Estado eso se debe garantizar, esa participación. Tenemos todavía datos que nos muestran que en la participación social y política de las mujeres, por ejemplo, nos falta mucho. Tenemos todavía baja representación en el Congreso, tenemos baja representación en alcaldesas. Hoy día en Chile no tenemos gobernadoras regionales, por ejemplo. Ya son todos hombres. Entonces necesitamos esa participación ya no solo a través del voto, no solo a través de la incorporación en la universidad, por ejemplo, en la institución de educación superior, sino que también en aspectos concretos de participación y del ejercicio de esta ciudadanía más integral. ¿Y cuáles son las brechas que persisten en Chile principalmente? Bueno, tenemos afortunadamente, como mencionaba, harta medición, ya tenemos harta producción estadística, tenemos registros administrativos que desagregan, ¿cierto?, los datos por sexo, por género.
más por sexo que por género, pero tenemos datos. Y en el tema de violencia de género, uno podría decir, después de la pandemia, se visibiliza más, pero vemos reportes hoy día que ha aumentado la violencia, por ejemplo, en contextos digitales. Ya difusión de imágenes privadas, bueno, la pornografía, hay que entrar de lleno, digamos, esos temas para poder ir cerrando esas brechas. Lo que te mencionaba en aspectos de empleabilidad, todavía tenemos a mujeres participando en empleos más bien informales, ¿ya? Y con sueldos más bien bajos, ¿ya? Por eso que también estamos motivando, digamos, la participación de las mujeres en lo que se ha llamado las áreas STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, porque también tenemos mejor trayectoria, mejores sueldos, mejores condiciones laborales, ¿ya? Porque tampoco se trata que las mujeres ingresen al mercado laboral a cualquier precio o a cualquier puesto, ¿no? Tienen que ser, como dice la OIT, un empleo decente, ¿no? Sí. Y en temas de, entonces tenemos violencia, cuidado, autonomía económica, como los principales, diría yo, desafíos. Sin embargo, tenemos harta avance en normativa, ¿ya? Tenemos normativa nacional bien robusta a nivel, si nos comparamos a nivel latinoamericano. Tenemos la ley integral, por ejemplo, recién promulgada, o sea, hace 2 años ya, 21.675, tenemos la ley de pago de pensión de alimentos, o sea, hemos avanzado bastante, pero obviamente nos quedan algunos desafíos. Marcela, ¿y la educación reduce estas brechas o no? Bueno, pensando lo que nos en STEM, dicen, que tú lo mencionaste. Sí, lo que nos dicen el CIMSE, por ejemplo, el CIMSE es que en matemática todavía tenemos una brecha, ¿cierto?, donde las mujeres tienen menos o más bajos resultados de aprendizaje, ¿cierto?, en estas mediciones. Y se le atribuye, en Chile se ha estudiado mucho este tema, se le atribuye la ansiedad frente a las matemáticas. Ya no es que tengamos, digamos, cualidades distintas, sino que desarrollamos los hombres y las mujeres, pero las mujeres más, ansiedad frente a las matemáticas por las expectativas familiares, por las expectativas de nuestros docentes, nuestros profesores. Y por lo tanto ahí tenemos un aspecto que abordar, porque no puede ser que la educación, ¿cierto?, reproduzca ciertas brechas o ciertas desigualdades, ¿ya? A propósito de la ley que te mencionaba hace un momento, ahí está explícitamente mencionada la educación no sexista, ¿ya? Entonces el Estado de Chile hoy día, en un trabajo interministerial, se encuentra trabajando en estas definiciones. ¿Qué es la educación no sexista? ¿Qué implica? ¿Y qué es? Bueno, es bastante amplia la definición que uno puede hacer, porque puede ir desde el currículum escolar hasta la interacción de aula, hasta el material pedagógico, la educación Pero ¿cuándo es sexual sexista? integral. Hablemos al revés. Al revés, sí. Con un ejemplo Más para fácil. entenderlo mejor. Bueno, hace unos años, por ejemplo, si uno revisaba los textos escolares, encontrabas todavía reproducción de roles tradicionales. No sé, la mamá cocinando y el papá lavando el auto. Un poco burdo el ejemplo, pero pasaba, ¿no? Uh-huh. Eso en los textos escolares. Entonces, eso está reproduciendo comportamiento futuro. Comportamientos, estereotipos, y los niños y las niñas que están aprendiendo, socializándose, lo van naturalizando, ¿no? Los colores, ¿cierto? O sea, muy siempre el ejemplo del rosado, el azul, ¿cierto? Cuando los niñitos son pequeños. En fin, entonces, si una educación... hay otro estudio, que es un buen ejemplo, que en algunas aulas los docentes dan más la palabra a los hombres que a las mujeres cuando tienen que contestar una pregunta de algún ejercicio que estén haciendo. Eso va marcando la trayectoria educativa de las mujeres y les va enseñando cómo son vistas también. Entonces empezamos a vernos a nosotras mismas, cómo nos ve la sociedad, y muchas veces esas expectativas no ayudan mucho. ¿Y sigue siendo así? Yo creo que Chile ha avanzado mucho. No quiero decir que estamos
como que ya pasamos y estamos cumplidas, pero sí se ha visto, por ejemplo, en temas de deporte o en los usos del patio, del recreo, por ejemplo, que también se reproducen en roles y estereotipos. ¿Ya? Yo creo que hemos avanzado en escolar y también en superior, ya a propósito de la universidad también. Tenemos hoy día vicerrectorías de género, tenemos departamentos, pues las universidades tienen políticas de género. Entonces, hemos avanzado, pero creo que tenemos algunos pendientes. Ok. No, te pregunto porque yo tengo varios hijos y bueno, también están en otros, no están en colegios complejos ni nada, pero yo no veo eso, ponte tú, en ese tipo de colegios al menos. ¿Por qué? Porque hay muchas niñas que son mejores alumnas, destacadas en deporte, como que yo no veo tanto, pero puede ser porque es una burbuja quizás, ¿no? Sí, pero mira, te voy a dar otro ejemplo. A propósito de las tecnologías también y de la inteligencia artificial, hemos tenido varios casos en los últimos años de colegios de distintas comunas en donde se hace es como una pornografía ficticia, digamos, con las fotos de niñas. Y hemos tenido casos en colegios que uno dice, bueno, no. Sí, no, hay casos conocidos. Claro. Sí. Entonces, pero bueno, claro, no digo que sean todos, ¿no? Claro, en ese aspecto puede ser distinto. Sí. Puedes tener razón, pero en la parte como de educación, yo lo veo bastante parejo, te voy a decir. Por lo menos en una burbuja. Yo no te digo que sea Chile. Sí. No, claro. O sea, uno puede ver diferencias en los proyectos educativos de las escuelas, pero el tema de matemáticas, por ejemplo, que te mencionaba recién, o sea, el CIMSE también ha medido y ahí sigue la brecha. Incluso para los niños, los varones tienen menos resultados de aprendizaje en lenguaje. Sí. Que también tiene que ver con las expectativas. Sí. ¿No? Yo vi un estudio una vez hace, no sé, una chorrera de años atrás, como unos 15 años atrás, donde eran cursos mixtos, pero para ciertas áreas los separaban. Para artes, por ejemplo, porque en arte los hombres son, voy a hacer algo medio burdo, pero más lineales quizás, y dibujan más oscuro o usan menos colores, ¿me entiendes? Y cuando los separaron, era un experimento. Cuando los separaron, ambos grupos brillaron. Y en vez de enseñarles juntos, quizás nuestros cerebros no son tan iguales. No somos tan iguales, quizás. Y cuando los separaban, fíjate que aprendían mejor. Distintas temáticas, matemáticas, artes, lenguaje, etc. Sí, hay estudios sobre eso, de hecho para niñas, que cuando están con sus pares, mujeres. Participan más en la clase, tienen mejores resultados. Yo he visto esos estudios, es verdad. Sí, eso ya está bastante demostrado. Oye, mi pregunta de educación era a nivel superior. El estudiar una carrera universitaria, por ejemplo, ¿disminuye estas brechas? ¿Nos hace más competitivas frente a los varones? Sí, habría que decir que sí. Ha aumentado mucho la matrícula de mujeres en instituciones de educación superior, pero llegamos de nuevo cuando ponemos el foco en las áreas. O sea, ¿en qué áreas están las mujeres más que los hombres en otras? Tenemos áreas completamente feminizadas todavía, ¿cierto? Como las áreas de educación, de salud, y tenemos estas otras áreas donde tenemos más pendiente la participación de las mujeres. Hasta hace unos años, en las universidades donde habían las facultades de ingeniería, por ejemplo, no tenían baños para mujeres, ¿ya? Pero eso en los 80. Sí, los 80. Ya pasaba harto rato, te lo digo porque yo soy ingeniera y habían baños. Sí, depende de la ingeniería. No, pero no. Yo estudié en Bochef, que es bien masculina, y habían baños. Sí. No, pero me refiero a que hay poca participación de mujeres en esas áreas, sobre todo en tecnología. Eso está medido también a nivel internacional y en Chile se replica ese dato. Y tenemos mucha deserción, porque a veces hay mujeres que entran a carreras técnicas o a ingenierías más masculinizadas y terminan desertando. No encuentran que sea un ambiente muy, digamos, amigable, ¿ya? No lo es. Entonces, claro, hay mujeres que van desertando y eso también nos preocupa porque en el fondo es una señal,
mala, pues. O sea, como uno se atreve, entre comillas, a pesar de todas las barreras, a estudiar esa carrera y resulta que terminas desertando porque el ambiente no es muy propicio, digamos, muy motivador. Ha cambiado igual. O sea, desde que yo estudié ahora hay más incentivos y cosas. ¿Y sabéis qué? Quiero también ahí, para que no se me olvide, el tema de las masculinidades también, o sea, cómo vamos trabajando no solo temas de género, de mujeres hacia mujeres, sino que en el fondo todos. Eso. Yo creo que... Ese enfoque obviamente que es necesario para la transformación cultural, claro, porque tienen que incorporarse los hombres. Y tenemos que convivir. Y tenemos que convivir y tenemos que transformar la sociedad en algo que a todos nos acomode, nos guste, con justicia, con igualdad, etc. Entonces, tenemos que participar todos y todas, sin duda. Marcela, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta una sociedad cuando no logra avanzar en materia de igualdad, inclusión, etcétera? Mira, yo creo que hay un tema que estamos cada vez más abordando, digamos, como sociedad, que es la salud mental. O sea, yo creo que vivir la discriminación, vivir situaciones de violencia, genera un malestar, ¿cierto?, psicológico y problemas de salud mental que no solamente afectan a la víctima puntual de ese caso, sino que quiebran las comunidades, generan, ¿no?, una comunidad con problemas de interacción, con desgaste, con cansancio, y yo creo que eso no lo hemos conversado tanto quizás como debiéramos. Hemos hablado de que es justicia, de que es igualdad, de que fortalece la democracia, pero creo que también hay un tema de salud mental que tenemos que mirarla. Yo te diría que en términos globales, no solo en Chile, el tema de la salud mental es un problema. O sea, exactamente. Sí. Yo lo veo en la universidad, veo hartos temas de salud mental y es preocupante, ¿no? Es muy preocupante. Bueno, nosotros trabajamos en el Ministerio de la Mujer con víctimas de violencia y claramente ahí hay, o sea, un trauma que es individual, pero también es social. Sí. Yo creo que eso también tenemos que mirarlo más. Sí. Actualmente trabajas en la División de Políticas de Igualdad del Ministerio de la Mujer, sí, y la Equidad de Género. Sí. ¿Cierto? ¿Cuál es el rol que cumple esta institución en la promoción de la igualdad de género en Chile? Mira, justo hace una semana cumplimos 10 años como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Estamos celebrando, ¿cierto?, este gran hito, pero también reflexionando sobre lo que es tener un Ministerio de la Mujer, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que esperan las mujeres? Porque tenemos una institucionalidad de género que parte en los 90, ¿cierto?, con el Servicio Nacional de la Mujer, y después llegamos a tener este rango de ministerio, que lo estamos esperando hace mucho tiempo. Y yo creo que es clave crecer más, tenemos que ir fortaleciéndonos, tenemos toda una estrategia de transversalización de la perspectiva de género en el Estado, trabajamos también con el mundo privado. Tenemos planes nacionales de igualdad de género, plan nacional de violencia, de prevención de violencia contra las mujeres, tenemos el PMG, ¿no?, el programa de gestión de mejoramiento que ya tiene más de 20 años. Entonces estamos en un momento bien importante, diría yo, de mirarnos, de reflexionar y de ver cómo seguimos para adelante en mejores condiciones siempre, pues, más fortalecidas, con políticas públicas más profundas, llegando a un foco, ¿cierto? Se ha hablado mucho de la interseccionalidad, porque tenemos que llegar a mujeres que más lo necesitan. Tenemos una feminización de la pobreza, nos dicen los datos también. En Chile la mayoría de las familias tienen jefatura femenina y son monoparentales. Entonces ahí tenemos que... ¿Tienen jefatura femenina o masculina? Femenina, la mayoría de las familias. La familia, sí, claro. Nos muestra los datos de CACEN y del censo, y eso no es menor, pues significa que hay una mujer a cargo de hijos y todo lo que implica eso en términos económicos, de cuidado psicológico, etcétera, ¿no?, sociales. Eso, entonces creo que es muy importante fortalecer la institucionalidad de género. Estamos muy orgullosas de lo que hemos hecho todos estos años y nos proyectamos a muchos años más. Marcela, y tú nos has hablado de varios
programas, iniciativas que ha tenido el ministerio y antes cuando no era ministerio también. ¿Cuáles son los resultados que han obtenido a lo largo de estos años, en los últimos 10 años, por ejemplo? Mira, muy importante esa pregunta, porque no tenemos en el Estado mucha evaluación de impacto. ¿Ya? Que yo soy ingeniera, entonces yo te voy a preguntar resultados. Sí. No, si nosotras nos interesan también mucho, tenemos indicadores de resultados. La CEDAW y otras convenciones internacionales nos ha dicho mida con resultados, no mida procesos solamente. ¿Ya? Y eso se ha incorporado en los planes, tenemos unos set de indicadores preciosos, etcétera, que nos van ayudando a medir, pero ahí todavía tenemos harto que avanzar en política pública, ¿no? Como en esos aspectos de evaluación. Dicho eso, ya tener una institucionalidad robusta ya es un logro para las mujeres. Tenemos bastante participación. Recientemente se instalaron unas mesas de trabajo con mujeres. En el caso de las mujeres cuidadoras, se instaló una mesa donde tenemos más de 150 organizaciones participando a nivel nacional de cuidadoras. Entonces, ese nexo, ¿no? Y lo ha dicho la CEPAL, ONU Mujeres, etcétera, tenemos que dialogar con las mujeres y con nuestro público de las políticas públicas, con nuestras usuarias. Y yo creo que ahí tenemos un avance importante, ¿ya? En los instrumentos que hemos desarrollado metodológicamente, en la coordinación intersectorial que hacemos. Nosotros trabajamos con todos los ministerios y somos un ministerio pequeñito, ¿ya? Pero transversalizamos, entonces tenemos que trabajar con los municipios, con los servicios públicos, con las universidades. Y por lo tanto, ahí yo creo que hemos fortalecido bastante la institucionalidad. Me alegro. Sí, es buena noticia. Para terminar, Marcela, porque este tema podríamos seguir hablando mucho. Una infinidad, pero tenemos un tiempo acotado. Pensando en los próximos 10 años, en el futuro, ¿cuáles serán los grandes desafíos que tenemos que enfrentar para avanzar en temas de inclusión, igualdad de género? Sí, yo creo que, en autonomía económica vamos a tener ahí varios desafíos que tienen que ver también con la inclusión digital, por ejemplo, con la alfabetización digital, incorporar a las mujeres a las nuevas tecnologías, no solamente el acceso. Déjame interrumpirte, sí. ¿Las mujeres no están digitalizadas? Mira, hay estudios, por ejemplo, que nos muestran que ya todas las mujeres tenemos el aparato inteligente. Ahí estamos las dos con aparato. Está al lado. Pero los usos que se le dan son distintos. Por ejemplo, las mujeres usan mucho el teléfono para estar pendiente de su familia. O sea, como que reproducen los cuidados en su tecnología. En las tecnologías. ¿No? Pero, y también, por ejemplo, mujeres adultas mayores que han quedado un poco atrás con la tecnología y que hay que incorporarla porque también es de mucha ayuda. Y los hombres mayores la han incorporado, más que las mujeres. Más que las mujeres, sí. Yeah. Y tenemos, ese tema que es inclusión digital, acceso a las tecnologías, acceso a Internet. ¿Ya? Las mujeres rurales todavía en algunas zonas tienen problemas de acceso a Internet. ¿Ya? Y eso es como no estar conectada finalmente. Pero eso es un problema de la ruralidad más que de ser mujer. Sí. Pensaría yo. Es de la ruralidad, pero las mujeres lo han resentido más porque también están en un mundo más vinculado a lo privado, ¿no? A lo doméstico, al cuidado. Entonces no salen de sus casas. Menos. Ok, eso sí. ¿Ya? Pero, eso yo creo que es un desafío gigante que tienen los estados, también para temas de violencia de género en contextos digitales, porque van apareciendo nuevas formas y nuevos tipos y expresiones de la violencia, y eso el Estado tiene que ir bastante al mismo ritmo, ¿ya? Porque si no vamos como atrás. Siempre alcanzando la cola nomás. Exactamente. Entonces, para entender el fenómeno, para poder medirlo y, por supuesto, para tomar acciones en eso. Y se ha hablado mucho también en los últimos años del cambio climático y las mujeres y todo este manejo del riesgo de desastre, ¿cierto? Donde las mujeres han tenido también un impacto mayor a propósito del cambio climático
Y eso también se ha trabajado a nivel internacional y creo que eso va a seguir también en los próximos años con mucha fuerza, dado el contexto climático que enfrentamos. Eso tiene que ser parte de la agenda. Sí, tiene que ser parte de la agenda. Sí, de todas maneras. Yo creo que esos 3 ejes van a ir marcando. Ahora siempre emergen temáticas nuevas, sociales, culturales, pero creo que por ahí va a ir los próximos 10 años. Muchas gracias, Marcela. Estuvo entretenida la conversación, súper interesante también, todos estos desafíos que tenemos como sociedad, ¿ya? Uh-huh. Nosotras dos somos mujeres que hemos logrado salir quizás de esta desigualdad, pero ideal que sea la sociedad la que lo logra, ¿cierto? Y no casos aislados o solamente un grupo más beneficiado dentro de la sociedad. Uh-huh. Hoy entonces hemos reflexionado sobre igualdad de género como un desafío fundamental para el desarrollo sostenible, revisamos políticas públicas, revisamos la agenda que debería seguir hacia 10 años más, los contextos digitales, cómo afectan también, y los contextos de, ¿cómo fue lo último que dijiste? De clima, ¿cierto? Sí, cambio climático. De cambio climático. Bueno, crisis climática. Crisis climática. Más que cambio climático. A todos quienes nos escuchan, los invitamos a seguir conectados con Control Alt Management, el podcast del Departamento de Administración de la USACH, donde reiniciamos la forma de pensar y hacer negocios. No se olviden de seguirnos en nuestras redes y los espero en un próximo capítulo.